Bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo, donde buscamos la utopía de cambiar el mundo, diseñar un proyecto nuevo para un mundo nuevo. Esa es la idea, pero lo estamos haciendo de una manera progresiva, estamos revisando historia. La idea de revisar historia es extraer la esencia, porque la esencia es la misma. Los protagonistas en cierta manera son los mismos, los proyectos no cambian, lo único que se necesita es que haya un grupo numeroso de personas que despertemos, que nos interesemos, que nos renovemos, que nos unamos y diseñemos un proyecto para juntos trabajar en él. Así es que esa es la idea de abarcar la historia, pero a la larga este es un proyecto y queremos motivar a que nos involucremos más. Muy bien, en esta ocasión vamos a seguir con la línea del México de Morena. Estamos repasando la tercera transformación de México que se llama la Revolución Mexicana. Hemos abarcado varios presidentes, dígase Madero, dígase Carranza. De ahí de Carranza sigue Obregón y ahora llegamos, claro, hubo otros presidentes, pero que gobernaron por un periodo muy corto. No los estamos mencionando, no les estamos dedicando un programa, pero sí los hemos mencionado. Estamos ahora con Plutarco Elías Calles. Este es el presidente que le siguió a Álvaro Obregón, así es que eso es lo que nos va a ocupar. La idea de nuevo es ver la historia de México, la esencia. Y otra cosa, si usted, por ejemplo, no es mexicano, esto aplica a todos los países, porque en realidad los protagonistas en cualquier país son los mismos, los que tienen el poder, los que no permiten los cambios o cambios que permiten solo los que a ellos les conviene, pues son los mismos. Así es que este repaso de la historia de México pues puede servir para cualquier país. Así es que lo invitamos, si usted no es mexicano, a que nos siga y nos ayude a poner su granito de arena, vamos a decir. Pues muy bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a entrar en materia con este tema pues muy importante, el que nos ocupa hoy, y es la Revolución Mexicana. Pero ahora vamos a ver qué papel jugó Plutarco Elías Calles. Este es Calles 1, lo que implica que vamos a tener un Calles 2. Vamos a dedicarle 2 programas a Plutarco Elías Calles, así es que muchas gracias. No sin antes también repetirle que si gusta y cree que estos programas pues valen la pena, que nos ayude a compartirlo para que aparezcan en el muro suyo. Pues muy bien, entremos entonces en los detalles de Plutarco Elías Calles. Él vivió de 1877 a 1945 vamos a hablar primero de familia y juventud. El origen de los Elías se atribuye a judíos sefardíes. Sus antepasados llegaron a México a finales del siglo XVIII y comenzaron a destacar en la sociedad como terratenientes y mineros de éxito. Amasaron una gran fortuna que se redujo, pero no se perdió en su totalidad en los disturbios y guerras del siglo XIX. El más sobresaliente de sus antepasados fue el abuelo de Plutarco Elías Calles, su abuelo de Calles, el coronel José Juan Elías Pérez, que vivió de 1824 a 1865, le llamaban el Chinaco, aguerrido militar liberal que murió en combate contra las fuerzas imperialistas de Maximiliano I de México. ¿Qué le parece? Su hijo, Plutarco Elías Lucero, esto viene siendo el padre de Calles, estudió Derecho y trabajó como funcionario público. Fue diputado local por el distrito de Ures en 1872, Ures, por supuesto, Sonora, y prefecto de Guaymas en 1874. Su principal preocupación, después de su modesta carrera política, fue la de albacea de las propiedades familiares, que disminuyeron por la inactividad, el abigeato, robo de ganado, y los frecuentes ataques apaches. Durante su estancia en Ures, Elías Lucero convivió y procreó dos hijos, con la profesora Juana Lidia Malvido, con quien vivió hasta 1876. Ese año se traslada a Guaymas y se une temporalmente con María de Jesús Campuzano Noriega, viuda desde 1872 de Francisco Calles Araujo, y tuvieron 2 hijos. Los hermanos Elías, del papá, Campuzano, por la mamá, ¿cuáles fueron los hijos? Francisco Plutarco Calles, este fue el presidente, nacido el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, y también tuvieron a María Dolores. Sus medios hermanos fueron Arnulfo, Aquila Clemencia y Francisco Calles Campuzano, Arturo y Plutarco Elías Malvido. El padre de Calles, alcohólico y de inconstancia e irresponsabilidades conocidas, los abandonó y se marchó a su mermada finca en San Pedro Palomina. Su madre murió en 1880 y a partir de ese momento y hasta los 20 años, Calles quedó a cargo de su tía materna María Josefa Campuzano y de su esposo, la esposa de María, Juan Bautista Calles, hermano de la primera pareja de su madre. Guaymas, Sonora, lugar de nacimiento de Plutarco Elías Calles. Calles se mudó con ellos a Hermosillo, donde cursó estudios básicos. Su abuela paterna, Bernardina Lucero Urías, en ocasiones lo visitaba y le contaba las hazañas de sus tíos, que fueron personas de buena posición económica. Su tío, Juan Bautista Calles, tenía un local donde vendían licores y abarrotes. Él se preocupó por su cuidado y educación, pues entre sus hermanos había varios maestros de escuela.
De él, Calles adoptó el apellido Calles. Inicialmente se le conoció como Plutarco Calles hasta 1897, cuando se reencontró con su padre, y fue entonces cuando decidió agregarle el apellido Elías a su nombre. Por ende, Plutarco Elías Calles. En 1888, Calles estudió con el profesor Benigno López Sierra en la Academia de Profesores con el propósito de hacerse maestro. Se recibió en 1894 y se dedicó al magisterio. Llegó a ser inspector de las juntas de instrucción pública en Hermosillo, profesor en la escuela número 1 para varones y ayudante en el colegio de Sonora. En 1897 regresa a Guaymas, donde fue maestro del quinto grado en la escuela número 1, editó la revista escolar y dirigió la escuela de la Sociedad de Artesanos El Porvenir. Ese mismo año su padre lo lleva a Arizpe, de donde regresó Calles desorientado y un poco alcohólico. Por ese tiempo Calles escribió un poema titulado Duda, que revela su profundo conflicto de identidad. En sus memorias, Adolfo de la Huerta refiere así su primer encuentro con Calles. Se abre cita. Conocí a Calles cuando éste desempeñaba el oficio de ayudante de profesor de párvulos en una escuela de Hermosillo, y al saber que era de Guaymas me le acerqué afable y le pregunté de qué familia era. De la mía, me contestó. Seca frase que bien demuestra su poco gusto en que fuera investigado su origen. Para 1899, Calles logró separarse del alcohol y tomó un camino distinto al de su padre. Se casó por lo civil con Catalina Chacón, comenzando un año después la creación de lo que sería una numerosa familia. Durante 2 años, Calles desempeñó sin éxito varios empleos. Además de maestro, fue tesorero municipal del puerto de Guaymas e inspector general de educación, puestos de los que fue despedido por sospecha de fraude. Posteriormente, se vuelve administrador del Hotel México, propiedad de su medio hermano Arturo Elías, cargo que dejó Plutarco al incendiarse el inmueble el 10 de enero de 1903. Se abre cita. Aquellos años de la vida de Plutarco Elías Calles fueron muy poco afortunados. No parecía, sino que un destino adverso le perseguía constantemente. En Guaymas circuló una versión malévola que lo acusaba de haber dispuesto de dinero que, como cajero de una agrupación de profesores, le había sido confiada. Pero a más de que aquella versión falsa y todo, se extendió. La amistad y protección del entonces secretario de Gobernación de Sonora, Alberto Cubillas, vinieron a favorecerle, y Calles fue nombrado presidente municipal de Fronteras. Lo cierto es que surgieron malas voluntades en los vecinos y Calles tuvo que volver a su natal, Guaymas. En esos días, su hermano Arturo Elías era propietario de un hotel y Plutarco fue puesto como encargado de la cantina. El hotel se encendió poco después y, como estaba bien asegurado, no faltaron las malas lenguas y propalaron la versión de un incendio provocado intencionalmente, y aún señalaron a Plutarco como el autor. Pero en honor a la verdad, hay que decir que el cargo era infundado. La amistad con Cubillas volvió a favorecerle y fue nombrado tesorero municipal de Guaymas, pero nuevamente la mala suerte se ensañó con él. Al recibir la tesorería de manos de su antecesor, este le entregó, entre otros documentos, un vale personal por la cantidad de 6,000 pesos. Calles, por exceso de confianza, aceptó el vale, y cuando poco después un visitador le practicó una visita y le encontró aquel vale, no quiso aceptarlo y, levantando el acta, se dispuso a consignar a Plutarco responsable del delito. Calles consiguió entre sus amigos la cantidad requerida, que reintegró a la caja de la tesorería, pero el visitador hizo de todos modos la consignación. A principios del siglo XX, a Elías Lucero le quedaban todavía unas 9,000 hectáreas en Santa Rosa, cerca de Fronteras. En 1903, la secretaria de Fomento le otorgó los documentos de adjudicación correspondientes. Ahí, Calles se dedicó a la agricultura, plantaba trigo, papa y maíz. Sin embargo, tampoco con ello adquirió estabilidad económica. El labriego Calles no sabía sembrar y no tenía buena maquinaria para el negocio. En 1906 se retira de la agricultura y, sin éxito, solicitó una concesión minera. Ese año lo visita en Santa Rosa su amigo Santiago Smithers, quien lo persuade de hacerse cargo de la gerencia del molino harinero Excelsior en Agua Prieta. Calles acepta y en 1910 el Banco de Sonora embarga el molino. ¿Qué le parece? Ese año inicia un negocio de compraventa de pasturas, semillas y harinas llamado Elías Smithers y Compañía. En el almacén de ese negocio se efectuaron algunas reuniones del maderismo guaymense con el que Calles simpatizaba. En abril de 1911, el negocio de Calles y Smithers cierra y por ello vuelve al alcohol. Sus responsabilidades hicieron que se rehabilitara por sí mismo, pues para 1911 ya habían nacido 5 de los 12 hijos que procreó con Natalia Chacón. Se abre cita. Después, Calles se oció con Santiago Smithers.
se asoció con Santiago Smithers, descendiente de norteamericanos, hombre honesto, trabajador y que gozaba de prestigio y general estimación en el Estado. La nueva sociedad prosperó al principio, pero el incendio de un almacén y los primeros brotes de la revolución descompusieron la situación y fue entonces cuando Calles se inclinó a favor de la tendencia revolucionaria. Carrera militar y política. En 1911, Calles abrió un comercio en Agua Prieta donde distribuía semillas, granos, implementos agrícolas, petróleo, manteca, carne y piloncillo, con el que le iba regularmente bien. En septiembre de ese año, su tío político, el gobernador José María Maytorena, lo nombró comisario. Durante su cargo, Calles se encargó de mantener el orden, administrar justicia y de la aduana. El viejo, entre comillas, como le decían sus amigos, se encargó de reorganizar la cárcel, asignó un edificio a la comisaría, creó un centro escolar e impartió sentencias a los rebeldes. Los cónsules del gobierno de Francisco I. Madero en Douglas lo acusaron ante Maytorena de conspirar contra el régimen, pero el gobernador continuó apoyándolo. En 1912, Calles enfrentó con éxito la rebelión encabezada por Pascual Orozco. Ante el golpe de Estado de Victoriano Huerta y el asesinato del presidente Madero, Calles envió un telegrama al gobernador Maytorena en el que lo invitaba a levantarse en armas. Acto seguido, instaló a su esposa e hijos en Nogales y se dedicó al reclutamiento de voluntarios en Douglas. El 5 de marzo de 1913, Calles entró a México al mando de un pequeño grupo de soldados dispuestos a la lucha. Inmediatamente se relacionó con otros jefes revolucionarios, entre ellos Manuel M. Diegues, Pedro F. Bracamontes y Esteban Vaca Calderón. Asimismo, participó en la redacción y firma del plan de Nacosari, firmado el 12 de marzo de ese año, donde se desconocía el gobierno de Huerta. Los ciudadanos que empuñamos las armas para lanzarnos llenos de ardor y rebosantes de indignación al campo de la lucha, no venimos animados de ese espíritu de sistemática rebeldía que perdura por algún tiempo en los pueblos sacudidos formidablemente por una revolución como la de 1910. Venimos a cumplir con un deber como patriotas, rescatando de la tierra de la opresión al pueblo, al que de nuevo trata de encadenar la usurpación. Como ciudadanos, salvando las instituciones republicanas de un régimen absolutista como el militar. Como ciudadanos, salvando las instituciones republicanas de un régimen absolutista como el militar. Como hombres, enjugando las lágrimas de los que sufren cuando ven ocultarse el sol radiante de las libertades humanas en un ocaso de regresión y de estancamiento. Venimos a protestar contra el régimen y a llevar al banquillo de los acusados al criminal y a sus cómplices, es decir, a los Huerta y a los Banquet, a los Díaz y a los Mondragón, a los de la Barra y a los Reyes y a tantos otros. Venimos a vengar el sangriento ultraje hecho a la ley cuando asesinan al presidente de la República y a restituir a cañonazos el derecho de gentes vulnerables. Venimos a hacernos justicia en representación de todo el pueblo mexicano y a sentar la segunda piedra del templo de Temis, derribado el 19 por la mano criminal de Félix Díaz y el 23 de febrero pasado por la criminal y traidora de Victoriano Huerta. Venimos, en fin, a luchar sin tregua y con tesón contra el mal y continuar con la revolución de 1910, a aportar nuestro contingente de sangre a la causa del pueblo, a sacrificarnos en armas de las libertades públicas, a sacrificarnos en aras de las libertades públicas, a limpiar de traidores el país y a llevar a culatazos a la rendición a los cobardes y a los indiferentes, a los serviles y a los acomodaticios, a los atrofiados de la conciencia y a los ociosos de la energía. El mando general del ejército sonorense estaba a cargo de Álvaro Obregón. En el norte, el jefe de operaciones era Juan G. Cabral. En el centro, Salvador Alvarado. Y en el sur, Benjamín Gil. Calles fue ascendido a teniente coronel y el 16 de marzo emprende por su cuenta y sin autorización de Obregón la toma de Nacosari. La acción militar fracasó y Calles permanece en Nogales organizando el abastecimiento de armas. Tras la derrota, Obregón lo apodó Plutarco Elías Corres. Y se cuenta que comentó: Calles no se acerca al peligro, va a pedirle chiche a Arnulfo Gómez para que lo ayude. En febrero de 1913, el gobernador José María Maytorena, tío político de Calles, pidió licencia por 6 meses al Congreso Estatal para ausentarse e ir a combatir a Victoriano Huerta. Dejó en su lugar a Ignacio L. Pesqueira y marchó a Estados Unidos, donde conversó con el secretario de Estado William Bryan acerca de su oposición a reconocer a Huerta como presidente. Casi al final de su licencia regresó a Sonora y Carranza le autorizó para que en agosto reasumiera la gubernatura del estado. Maytorena reclamó el mando militar y los jefes del movimiento se negaron,
en los salones de la presidencia municipal de Cananea se reunieron Ignacio Bonillas, Calles, Ignacio Pesqueira, Manuel M. Diegues y varios diputados locales para buscar la forma de que Maytorena no reasumiera la gubernatura. La conspiración se hizo saber y Maytorena detuvo a Pesqueira, destituyó a Calles como jefe de armas en Nogales y a Bonillas como prefecto de Arizpe. Calles se negó a dejar su cargo y Bonillas y Pesqueira se exiliaron en Estados Unidos. Diegues fue reincorporado al ejército y Obregón estuvo al mando del mismo, mientras Maytorena fue aceptado como gobernador de Sonora, bajo el entendimiento de que sería hasta el momento adecuado para prescindir de él. Carranza llegó a Sonora a mediados de septiembre de 1913. Para octubre, la relación entre Maytorena y Carranza parecían romperse. La ruptura definitiva se consolidó cuando Carranza nombró a Ignacio Pesqueira secretario de guerra. El 1 de diciembre, Calles fue ascendido a coronel. Carranza le tenía particular aprecio y confianza. En marzo de 1914, Calles fue designado comandante militar de la Plaza de Hermosillo y jefe de las fuerzas fijas de Sonora, tiempo en el cual se dedicó a reducir el poder de Maytorena y en reciprocidad, con el apoyo de jefes yaquis, hostilizó a Calles hasta provocar su repliegue al norte del estado. En septiembre de 1914, Maytorena y su compadre Francisco Villa rompen relaciones con el gobierno de Venustiano Carranza. A fines del mes, Calles regresó a Sonora y pasó por Agua Prieta, donde saludó por última vez a su padre, que murió 3 años después. El 1 de octubre se inició en Nacosari el inminente enfrentamiento entre las tropas de Calles y Maytorena. Los maytorenistas, con 10,000 hombres, y los yaquis a su favor, sitiaron Nacosari por 107 días. Calles y Benjamín Gil resistieron con 800 hombres y resultaron victoriosos. Calles, en ese entonces general brigadier, permanece en Agua Prieta y adiestra a brigadas y vigila las acciones de las tropas de Maytorena. Gobernador de Sonora, primer mandato. El 4 de agosto de 1915, Carranza lo nombró gobernador interino de Sonora y comandante militar de su estado natal, desempeñándose como tal hasta el 16 de mayo de 1916. Durante los 10 meses de su interinato, Calles se dedicó simultáneamente a enfrentar a los jefes yaquis de Maytorena. El mismo día en que asumió el cargo de gobernador, Calles dio a conocer su programa de gobierno, el cual elaboró pensando en las revolución de ideales y las reformas hacia el progreso que ahora presentaba al pueblo. Durante su gubernatura se aseguró de hacer respetar las garantías individuales y las libertades políticas. Hizo reformas a la educación, abrió escuelas en todos los sitios de más de 500 habitantes, obligó a las compañías mineras e industriales a instalar centros escolares e instaurar sistemas de becas, bibliotecas, escuelas normales y para adultos. También promovió una nueva legislatura civil y penal, hizo reformas a la agricultura concediendo mejores sueldos a campesinos y la subdivisión de grandes fincas. Durante su mandato se dio la creación de un banco agrícola oficial del estado de Sonora. El 1 de noviembre en 1915, Pancho Villa atacó Agua Prieta al mando de 18,000 hombres, pero Calles resistió y triunfó con menos de la cuarta parte de soldados, utilizando la misma estrategia de resistencia del sitio de Nacosari de 1914. Los soldados de Villa se estrellaron contra un emplazamiento de minas, alambrados, fosas y trincheras dispuestas por Calles. Tras su derrota, días después, el 2 de diciembre, Villa asesinó en el pequeño poblado de San Pedro de la Cueva a todos los varones que lo habitaban, 73 hombres, incluyendo al cura Andrés Avelino Flores. Calles abrió nuevos caminos, favoreció la competencia comercial en beneficio del consumidor, propuso un nuevo régimen fiscal y creó instituciones de beneficencia. Hizo que se inculcaran hábitos de limpieza mediante conferencias públicas y se encargó de impulsar el mutualismo entre los obreros. 4 días después de su toma de posesión, emitió un decreto en el que prohibió la venta y fabricación de bebidas embriagantes. Esto concuerda con la ley seca de Estados Unidos, con pena de cárcel por 5 años a quien lo hiciera. Considerando que una de las causas de la decadencia de los pueblos es el uso de las bebidas embriagantes, que además de producir aniquilamiento físico y la perversión moral del individuo, es también uno de los principales factores del malestar económico, que es bien sabido que la criminalidad está en relación directa con el empleo de las bebidas alcohólicas y teniendo el gobierno constitucionalista la obligación de moralizar a los que están bajo su amparo y procurar su mejoramiento. No podría dejar de ocuparse de legislar sobre tan importante materia. Por lo tanto, he tenido que emitir el siguiente decreto. Queda absolutamente prohibida en Sonora la importación, venta y fabricación de bebidas embriagantes. Se consideran como bebidas embriagantes aquellas que contengan alcohol en cualquier cantidad.
Las personas que infrinjan el artículo primero serán castigadas con 5 años de prisión que impondrá el Ejecutivo mientras se restablece el Poder Judicial, haciendo constar el procedimiento en un acta donde se recibirá la declaración de los derechos responsables y las pruebas que hubiera en pro o en contra. A los cómplices y encubridores se les impondrá prisión de 3 y 2 años respectivamente. Los delitos de embriaguez se castigarán con las penas que ya tienen señaladas en el Código Penal y se llevará a cabo el mismo procedimiento sumario que se expresa en la primera parte del artículo 3º, entre tanto se restablecen los tribunales. Entre la gran cantidad de decretos aparecían algunos prohibiendo los juegos de azar, autorizando a la policía a arrestar a los organizadores, jugadores y espectadores de los mismos. Calles concedió amnistía a los seguidores de Villa y clausuró los sitios de tortura en las penitenciarías. En otro decreto, ordenó la transferencia al dominio público de los bienes de quienes hubieran apoyado moral o materialmente a Pascual Orozco, Victoriano Huerta o al gobierno de la Convención de Aguascalientes. En mayo de 1916, ordenó la distribución entre los empleados públicos un cuestionario en el que se les intimida para declarar su lealtad al gobierno y confesar sus antiguas filiaciones pasadas. Como gobernador, ordenó la emisión de otros decretos referentes a la creación de escuelas, para el establecimiento del catastro, para la publicación de la ley orgánica de los tribunales de Estado y donde fijaba el sueldo mínimo para jornaleros y peones. Durante su mandato, Calles atendió en un 22% a la educación pública. En mayo de 1916, fue asignado por unos meses a la jefatura de operaciones del Estado y Adolfo de la Huerta se convirtió en gobernador interino. Para el tiempo en que dejó la gobernatura, Calles había dictado 56 decretos, emitiendo 6 por mes. Segundo y tercer mandato. El 25 de junio de 1917, Calles reasume la gobernatura constitucionalmente, ostentándola hasta mayo de 1919, con una breve interrupción dejando en el poder a Cesario Soriano, periodo en el cual Calles es designado ministro de Industria, Comercio y Trabajo durante la administración de Venustiano Carranza. Durante sus últimos 2 mandatos como gobernador, Calles promulgó 5 leyes reglamentarias: la de juntas de conciliación y arbitraje, la de indemnizaciones, la de administración interior del Estado, la de trabajo y previsión social y la ley agraria. A Soriano le desaforó mediante el Congreso por permitir el establecimiento de una casa de juegos. Expulsó a varios simpatizantes de la Liga Anarquista IWW y ordenó el fusilamiento de Lázaro Gutiérrez de Lara. A los indios yaquis y a las compañías estadounidenses Wheeler y Richardson, que acaparaban tierras inactivas, se dedicó a combatirlos durante su gubernatura. De igual forma, Calles ordenó la expulsión de todos los sacerdotes católicos de Sonora, inauguró la Escuela Normal para Profesores y organizó un congreso pedagógico en enero y junio de 1916 respectivamente. Calles mandó abrir 127 escuelas primarias y las escuelas Cruz Gálvez de Artes y Oficios para los niños huérfanos de la Revolución. En agosto de 1917, Calles hizo circular un manifiesto titulado Por la redención de la raza, donde pedía la cooperación de la ciudadanía para construir 2 grandes edificios, uno para varones y otro para mujeres, por medio de un convenio público. Plutarco Elías Calles, hace menos de 2 años, en 1915, fundé la Escuela de Artes y Oficios para Huérfanos, impulsándome a ello a las repetidas observaciones que al recorrer los distintos puntos del Estado pude recoger en cuanto al número verdaderamente crecido de niños huérfanos y abandonados que encontré en casi todos los lugares. Concebí así la idea de crear un asilo que, además de arrebatar a la indigencia y sin duda a la corrupción a aquellos seres infelices e inocentes, pudiera convertirlos en elementos de orden y progreso más tarde, aptos para el trabajo y moralmente fuertes y sanos. En el decreto, Calles estableció que se protegería a todos los huérfanos sin distinción alguna. Para 1920, la institución contaba con instalaciones adecuadas. El de varones tenía 468 alumnos internos y el de mujeres contaba con 396 alumnas, entre ellas las hijas del general Calles. La escuela tenía 6 años de primaria y se daba enseñanza industrial. Los varones aprendían carpintería, agricultura y mecanografía. Las mujeres formaron una orquesta y los varones una banda de música. Todos los alumnos de la institución, al referirse al gobernador, lo llamaban Papá Calles. Los éxitos y fracasos que tengan en las escuelas Cruz Gálvez los considero como míos y gozaré con los primeros y sufriré con los segundos. La lucha por el poder, plan de Agua Prieta. En enero de 1920, Calles renunció a su puesto en el gabinete de Carranza para incorporarse a la campaña presidencial de Álvaro Obregón. Debido a las diferencias políticas entre Venustiano Carranza y Obregón, en abril de 1920, el grupo de los sonorenses
integrado por Obregón, Calles y de la Huerta, proclamó el Plan de Agua Prieta que desconocía al gobierno carrancista. Con el asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, Calles ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina durante el interinato de Adolfo de la Huerta y fue secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Álvaro Obregón, el cual desempeñó durante casi todo el cuatrienio presidencial. Secretario de Gobernación. El secretario Calles tiene buen físico de dictador. Se abre cita. Se abre cita. El secretario Calles tiene buen físico de dictador. Su carácter es de dominador de fieras y pisoteador de sapos. Se cierra cita. Se abre cita. Es hombre corpulento, ancho de hombros y de actitud sombría. Su cara es dura, ajada, de rasgos agresivos, máscara de bronce que raramente se relaja. Sus ojos son pequeños, hundidos y sin expresión. Su pelo negro ya tiene toques de gris y su bigote recortado parece fuera de lugar en una cara tan severa. A Obregón y a Calles, más que la simpatía o la amistad, los unieron la historia y la política mexicana. En el fondo, ambos sentían desprecio uno por el otro. Sin embargo, siempre se necesitaron mutuamente y mantenían un trato cordial. A mediados de 1923, Calles se retiró a la hacienda de Soledad de la Mota, Nuevo León, propiedad de uno de sus hijos. Ahí inauguró una escuela e impartió la primera lección de la clase. Para ese tiempo ya sabía que era el elegido para suceder a Obregón y se apartó para reflexionar sobre lo que haría en su gobierno. En Sonora comenzaron a llamarlo el Turco. Entre agosto y octubre de 1924, Calles viajó a Europa con parte de su numerosa familia. Uno de los propósitos del viaje fue atenderse en el sanatorio Grunewald los dolores de su pierna dañada durante el sitio en Naco. Otro de sus objetivos era estudiar la organización política, económica y social de Europa, en particular la Alemania socialdemócrata, gobernada por Friedrich Ebert. En ese país se acercó a industrias cooperativas y solicitó copia de cada instrumento de trabajo, sobre trabajo y organización industrial, pidió estatutos, libretas de trabajo, talonarios, vales de todo tipo y obras literarias de interés general. En Hamburgo, Calles aprovechó para externar sus políticas de recibimiento a los migrantes europeos, incluidos los judíos. Su mensaje llegó hasta algunas ciudades polacas. De Alemania pasó a Francia, donde fue recibido con honores por el primer ministro Eduard Herriot. No pudo viajar a Inglaterra, entonces regida por el primer ministro Ramsay MacDonald, pero se conformó con enterarse del movimiento laborista de ese país. Por otro lado, entre ambos surgía una simpatía mutua, pues años después, en una gran huelga en Inglaterra, el gobierno de México, por órdenes de Calles, le envió $200,000 dirigidos a los mineros del carbón. Luego visitó al presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, y asistió a un banquete en su honor organizado por la Federación Estadounidense del Trabajo, donde dirigió unas palabras el reconocido líder Samuel Gompers. En una fotografía, Plutarco Elías Calles aparece afuera del edificio de la Federación Estadounidense del Trabajo con los funcionarios de la misma, durante una visita que realizó meses antes de tomar posesión como presidente de México. Ahí fue recibido con honores y se le ofreció un banquete presidido por Samuel Gompers, quien dirigió algunas palabras a Calles durante su visita el 31 de octubre de 1924. La presidencia de Calles. La cercanía de Calles a Álvaro Obregón era tal que se decía que era el brazo derecho que éste había perdido en Celaya. Fue gracias a esta relación que, sin mucho esfuerzo, aunque sí hubo de sofocar la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta y ganarle a su único contrincante Ángel Flores, que Calles ocupó la silla presidencial a los 47 años de edad, el 1 de diciembre de 1924, en el flamante Estadio Nacional, como se le conocía antes al estadio construido en los terrenos del antiguo Panteón de la Piedad, en una ceremonia a la que asistieron más de 40,000 personas. Al acto le siguió una recepción que continuó toda la noche frente a la casa de Calles, en la calle Marsella número 21. El nuevo mandatario era un político entre los militares que supo ganarse a los más importantes líderes de la época para que le permitieran continuar con la reconstrucción del país. Calles asentaría su poder sobre 4 pilares. 1. El apoyo del general Álvaro Obregón, principal caudillo de la época. 2. La profesionalización y descaudillización del ejército. 3. La organización de las bases que lo llevaron a la creación del Partido Nacional Revolucionario, más tarde el PRI. 4. El acuerdo estadounidense con todo y renegociación de la deuda. Gabinete. No se enumeran en este video. Política interna. La política de Calles durante su presidencia estaba enfocada en la reconstrucción nacional mediante el establecimiento de un Estado fuerte, apoyado en la ideología populista y basada en el principio de conciliación de sectores.
Con Calles se logró un ajuste económico y de instituir un nuevo orden político. Reorganización del ejército. El general Joaquín Amaro Domínguez se desempeñó como ministro de guerra en las administraciones de Calles, Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil. Calles le comisionó la reorganización del ejército. Por las rivalidades internas y las aspiraciones presidenciales de casi todos los jefes militares, el ejército se había convertido en un centro de insurrección, por lo que fue necesaria su reorganización, labor que Calles le asignó al secretario de Guerra, Joaquín Amaro. Se estableció el antiguo colegio militar y se profesionalizó a los oficiales, despidiendo a los más revoltosos. Amaro se enfocó en acabar con la costumbre en la que los jefes de zona o de unidad formaban ejércitos privados que les vendían lealtad. El general Amaro dividió al país en 33 jefaturas que reemplazaban a 10 zonas y cuando era necesario las subdividía. Otro problema del ejército mexicano de ese tiempo era la falta de dinero para adquirir armamentos y el bajo salario de los soldados, condiciones que mejoraron cuando México progresó en sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Esto dijo un funcionario extranjero acerca de Calles, se abre cita. El presidente Plutarco Elías Calles, que rige los destinos del pueblo mexicano, es un estadista excepcional, una personalidad notable por todos conceptos, un personaje digno de la admiración de las inteligencias cultas. Educado en las ideas socialistas modernas, consciente de las finalidades de su tierra, el general Calles está realizando un gobierno de reparación y justicia y conduciendo a México rectamente a la conquista de las reformas sociales. Para ello cuenta con el apoyo de millones de obreros y campesinos que representan las fuerzas vivas del país. Pocos elementos disienten de su grandioso programa de reconstrucción nacional, tan fecundo que puede servir de ejemplo a todas las naciones americanas. Bueno, es así como terminamos con el programa de hoy. Una impresionante historia, redacción sobre Plutarco Elías Calles. Impresionante todo lo que hizo en Sonora, los diferentes puestos, su vida en general y pues todo esto en el marco de la Revolución Mexicana y los cambios que se siguen dando. Como repito, seguimos vinculando a estos presidentes a la Revolución Mexicana y lo vamos a seguir haciendo así porque creo que lo amerita. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy y de nuevamente le vamos a seguir pidiendo que nos ayude a compartir los programas para que aparezcan en su muro. Hasta la próxima.